¿qué tal amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos en un lugar maravilloso y corresponde a un municipio de la Sabana de Bogotá. Y está un municipio maravilloso y aquí justamente con una vista maravillosa vive uno de los grandes personajes de nuestro país. Atención. Y en la charla ellos le comentaron a mi papá que estaban... Existía Colombia. Sí, primero que existía Colombia y que estaban en proceso de traerse para Colombia una manada de cerdos. Y le ofrecieron a mi papá de buenas a primeras que porque él no se venía a Colombia con los cerdos y ayudaba a cuidarlos en una finca que tenían aquí en la Sabana de Bogotá, en Cibaté. Mi papá preguntó, por supuesto, Colombia, ¿dónde queda? Me lo ubican aquí en el mapa, por favor. Exacto. Le dijeron y dijo, pues no podía regresar a España, no quería irse a Rusia y se acercaba a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ahí estaba ya tocando duro la puerta el señor Hitler y entonces dijo, bueno, aceptó y se vino en ese barco con su manada de cerdos hasta Buenaventura y de ahí en tren hasta la Sabana de Bogotá y a Cibaté. Y ese fue el comienzo de su periplo aquí. 2 años más tarde, por fin mi mamá también pudo salir. También la señora Concha ya después, 2 años después, aquí a Colombia. Mi hermana, que es mayor que yo. Y entonces, ¿Aún no había nacido todavía Kepa? Yo no había nacido todavía, claro. No.
Entonces vino también pirateada, pues le costó trabajo porque se tuvo que hacer pasar por una criada de otra familia también colombiana para poder salir, para tener pasaporte. Sí. Entonces aparecía como madre soltera de una niña porque no podía aparecer el nombre de mi papá en el pasaporte. Entonces, bueno, en fin, vi a Nueva York, también Buenaventura, y también llegó a Cibaté, y creo que ahí fue donde me consiguieron, ¿sí? En Cibaté, entre los marranos. Pero el negocio de los marranos fracasó, entonces le tocó buscarse otro salidero, y se conoció con un señor que tenía, un español, que tenía en Bogotá una fábrica de velas, de cirios para iglesia. Y le estaba vendiéndola porque él quería regresarse a España, y mi papá junto con un socio le compraron esa fábrica, y gracias a esa fábrica de cirios y a los cirios de iglesia nos educaron tanto a mi hermana como a mí de la mejor manera posible. Así es, justamente. Arranca e inicia y terminó obviamente estudiando arquitectura en la Universidad de los Andes, que para muchas tequi, pero eso tiene un recorrido maravilloso porque estudia arquitectura, hace parte del grupo de teatro de la universidad y arranca a moverse con becas. Estuvo en París, estuvo en Londres estudiando. Esa es una historia interesante y creo que ahí hay herramientas las que los colombianos y el mundo entero puede disfrutar como actor, director, escritor. Ahí hay un semillero importante de todo lo que pasó en su vida. Sí. Primero que todo tuve la suerte pues de estudiar el bachillerato en el Liceo, pues todo el colegio en el Liceo Francés de Bogotá. Con una ocasión muy francesa, ¿no? Es muy francesa, y con la ventaja, enorme ventaja para el resto de mi vida, que fue salir hablando 3 idiomas, es decir, el español, por supuesto, francés, pero el francés y el inglés, porque la cátedra de inglés en el Liceo Francés en aquella época era muy buena, claro. Muy buena. Entonces uno salía trilingüe, de hecho. Después de ahí, entonces, sí, entré a la Universidad de los Andes. Vinieron varios directores, tanto de coros como de teatro, y fundaron grupos de teatro y coros en las diferentes universidades. Yo entré a las dos cosas, al coro de los Andes y al grupo de teatro. Y se montó esta obra que te digo, que se llamaba Que viva el puente. Se presentó en Bogotá con éxito y tal, y nos invitaron a un festival universitario en Alemania. La obra funcionó, gustó mucho, tuvo éxito, tuve muchas buenas críticas a la obra, y a raíz de eso nos invitaron a ir a Berlín Oriental. Okay. En esa época todavía existía el muro, sí. A visitar el Berlín Ensemble, que era el teatro donde funcionó el gran grupo dirigido por Bertolt Brecht, y pudimos ver una obra. Después, de regreso a Colombia, pasamos otra vez por Nueva York y nos presentamos en un teatro de Off-Broadway que se llamaba el Sheridan Square Playhouse. Okay. Ahí presentamos la obra y también tuvo éxito, y a partir de ahí yo ya, el veneno de la actuación y del teatro se me metió. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, a savoir comment. Esa historia es interesante porque, bueno, hace ese recorrido, luego va a Francia becado, regresa, como les conté hace un momento, en el Royal Shakespeare en Londres, una historia impresionante. Pero a mí me llamó la atención algo muy especial. Creo que estaba en Francia, en París, sí, en una reunión con amigos, y veo la chimenea y me acuerdo de esa historia porque la chimenea causó un accidente que llevó a Kepa varios meses o 2 meses a un hospital en París, porque tuvo quemaduras. Pero ahí él llegó a Francia pues ya con un reconocimiento importante, pero ahí creo que recibió una lección muy interesante, y esa palabra me gustó mucho, humildad. ¿Cómo es esa historia? A ver, sí, yo me gané una beca aquí en Colombia por ser el mejor actor
de un festival, el único que se hizo además del Festival de Teatro de Cámara. Ah, de cámara. Que era el primer y último festival de teatro de cámara, donde yo presenté 2 obras, una dirigida por Antonio Montaña, que era la fiesta de aniversario de Harold Pinter, y otra dirigida y actuada por mí, que era Las sillas de Ionesco. Okay. Y gracias a esos 2 montajes me gané esta beca para ir a Francia a estudiar, a seguir estudiando teatro. Y viajé a Francia para ingresar a una institución que se llamaba l'Université Internationale du Théâtre des Nations, la Universidad Internacional de Teatro de las Naciones. El día de mi llegada a París, fui a visitar a una amiga colombiana, también ella pintora, Isabel Cuervo, que tenía un apartamento por los lados de Montparnasse. Había otros 2 colombianos, unos hermanos Escobar, que me llevaron primero a hacer un recorrido en un carrito que tenían un MG, donde solamente se supone que caben 2 personas, pero nos metíamos los 4 ahí arrimados, y fuimos a ver un recorrido por París y me llevaron a una obra de teatro que yo ya había hecho en Colombia junto con Santiago García, que se llamaba La historia del zoológico. Y yo en ese momento... La misma historia del zoo. Exactamente, claro. La de Edward Albee. Que son 2 personajes. Sí, no más, exacto. Una obra contundentísima, muy fuerte. Buena, muy buena. Claro que sí. Entonces, yo ya había hecho la obra y ya me había ganado premio a Mejor Actor y todo eso. Entonces yo llegué a París en ese momento absolutamente endiosado. Yo era El Chacho. el Chacho. Total, claro. Y cuando fui a ver la obra con 2 actores que yo no conocía, que más tarde vine a saber quiénes eran y la calidad de actores que eran, pero yo vi el montaje y dije, lo nuestro era mucho mejor, sí, por favor, esto es porque sobreactuados, mal, no. En fin, salí lleno de críticas. Regresamos a la casa de esta niña y hacía un poquito de frío, entonces uno de los muchachos, Escobar, decidió prender la chimenea y la leña estaba un poco húmeda, entonces él subió al mezanín y bajó con un sartén con trementina. Yo, mientras tanto, yo estaba sentado en un sofá de cuero, delicioso, así, porque yo no sabía prender chimeneas en esa época, entonces no participaba, frente a la chimenea, y vi como él, ya la leña estaba un poquito prendida, ¿cierto? Pero y echó el sartén con trementina y aquello, ¡boom! Y entonces del susto él hizo así, y se me vino todo el líquido inflamado, de la trementina inflamada a mí encima. Me cayó más que todo sobre el brazo. Yo me alcancé a quitar, el sofá quedó totalmente destruido, yo me retorcí sobre mí mismo para apagarme, pero me alcanzó a quemar un poco la cara, el costado, el brazo, y terminé en el Hospital Cochin de París, en el pabellón de quemados, donde estuve efectivamente 2 meses encerrado. Lo que dices en la introducción a este pasaje de mi vida es ciertísimo. Yo, como te digo, llegué el Chacho endiosado, pero esa quemada me sirvió para que durante esos 2 meses encerrado en este pabellón de quemados, que es herméticamente cerrado por todas partes, con prácticamente ninguna visita, porque la niña se había ido a Suiza, los hermanos también se habían regresado a Colombia, entonces no tenía a nadie que viniera a visitarme. Me habían regalado un radio de transistores, entonces yo me pasaba escuchando noticias culturales y me daba cuenta del cúmulo de cultura que había en esa ciudad y el respeto que tenía que tener por todo eso que sucedía de vidrios para afuera de donde estaba yo. De tal manera que cuando salí, todavía bastante maltrecho, con vendas en el cuerpo, en el brazo, una momia casi, y llegué a la universidad, llegué cargado de eso que tú llamas humildad. Y creo que esa humildad que aprendió en ese momento en París lo sigue acompañando hasta hoy, porque es uno de los personajes más importantes de la historia de la televisión, el cine, el teatro en nuestro país, y no solamente la humildad, también es absolutamente modesto con todo lo que pasó en su vida, que ha sido maravilloso y sigue pasando. Creo que más nos emociona hoy porque tiene una carrera hoy igual. Hace un par de meses, este año, terminó una puesta en escena impresionante y ya va a tener la otra. Es lleno de proyectos. Vamos a un momento porque aquí en esta casa también se respira Holanda, porque está hace 50 años o más casado con una mujer encantadora holandesa, pero todo en Kepa tiene unas historias espectaculares que serían fáciles llevarlas a la pantalla. Esa historia con su esposa Belín es bonita. Sí, en ese periplo en Francia yo, en un momento dado, decidí con una compañera de la universidad que se llamaba Henriette,
una mona alta holandesa compartir vivienda, porque salía más barato, y, en fin. Entonces efectivamente alquilamos entre los dos un pequeñísimo apartamento, pues en uno de esos pisos de arriba de los cuartos de sirvientas que servían en la época de la nobleza francesa. Ella tenía entre sus cosas una foto de una hermana de ella, totalmente distinta, pelinegra, de ojos verdes. Bueno, coincidió con que salía por primera vez de un periodo de 12 años en Polonia un director de teatro muy importante que se llama Jerzy Grotowski. Salía de un laboratorio de 12 años con su grupo y por primera vez iba a La Haya a presentarse en un teatro de La Haya con uno de sus espectáculos. Por favor, qué oportunidad. Entonces, un grupo de la Universidad de París decidimos viajar a Holanda, como fuera, haciendo autostop, en tren, como que pudiera cada uno de nosotros, y llegamos a hospedarnos en la casa de la compañera mía en París, mamá de estas dos hermanas, que tenía una tienda en La Haya de tabacos. Y cuando estábamos ahí recién llegados a París y charlando, apareció por la puerta la hermana... Esta mujer de pelo negro, ojos verdes. Exacto, oveja negra de la familia. Y se produjo una cosa que la gente todavía hoy en día pone muy en duda, que es el amor a primera vista, ¿cierto? Lo que vemos aquí, flechazo a primera, también en América Latina se conoce. Sí, o sea, Cupido estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, bueno, ella me vio, yo la vi y, en fin, sí, fue boing, así como que quedamos muy impactados. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Justamente con Kepa. De esta historia tan bonita, justamente, de amor a primera vista, después de pasar los años, ya son 50 años, hay dos hijos, justamente, son Lona y Unai. ¿Cómo es? Uno se imagina a Kepa, que ha sido una autoridad en este medio, en todo, porque él se ha paseado por todas las facetas. Aquí llegó otra visitante de la casa que se fue. Aquí está la Golden Retriever saludando.
Se ha pasado por todas las facetas justamente en todo y uno se imagina cómo es Kepa como papá. Y yo creería, sin temor a equivocarme, que es absolutamente abrazador, amoroso, ese papá consejero, que... ¿No? No. ¿Me equivoqué? Ay, me equivoqué. ¿No? No, ¿No? nunca fui exageradamente consentidor. Mis hijos, siempre, toda la vida quise considerarlos, desde muy pequeños además, más como amigos Ok. que como hijos. Entonces el excesivo consentimiento como que no formaba parte de mi manera de acercarme a ellos. Charlábamos mucho, leíamos, les aconsejaba libros, películas, compartíamos muchos momentos, pero no era, ni sigo siendo. Hoy en día tengo 4 nietos, 2 en Holanda, hijos de mi hija que vive hace mucho tiempo allá, y 2 aquí en Colombia, hijos de mi hijo que vive aquí Muy cerca, al lado además. mío. Pero tampoco en eso, no soy el abuelo consentidor, mimoso, sino que prefiero también dirigirme a ellos como personas y no Claro. con cositas sí. de esas, sino como Un tipo de personas. relación distinta, Es pero correcto. también cargado de mucho... Y quiero que sean mis amigos, Claro. más que mis hijos. Es decir, son mis hijos, por supuesto, y los quiero muchísimo, pero son más que todo mis amigos, ¿no? Y eso es, creo que es una relación muy bonita. Kepa, hoy, con lo que pasa en su vida, una vida con su esposa, con sus hijos, tranquila, con reconocimiento, con respeto,